migración venezolana en Ecuador. Vamos a ver si ya... Ok. Vamos a ver. Ahora sí. Graterol, quien es la presidenta de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador. Con ella vamos a conversar acerca de la migración venezolana, disculpando y ofreciendo nuestras disculpas por los percances que hemos tenido para poder concretar esta entrevista, ¿sí? Y obviamente poder conversar con la señora Elena acerca de todo lo que tiene que ver, bueno, se salió, ¿sí? Todo lo que tiene que ver en relación a la migración venezolana, ¿sí? Entonces, vamos a esperar, vamos a ver, aquí está, vamos a volverla a llamar, ¿sí? Para poder conversar con ella acerca de esto que nos preocupa tanto, de la migración venezolana en Ecuador. Saludo a todas las personas que están conectadas, me dice que se conecta, que si no se conecta, vamos a ver qué sucede acá, porque realmente vamos a esperar. Mientras tanto, mire, ¿desde dónde se están conectando ustedes? Hoy el tema de hoy es migración venezolana en Ecuador, ¿sí? Y conversar con esta persona que es miembro fundador de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador y que ha ayudado a mucha gente, aunque usted no lo crea, ha ayudado a mucha gente y que ha hecho una gran labor en relación a la migración venezolana en este país. Y poder hablar sobre cómo está la migración venezolana hoy día en el Ecuador, teniendo en cuenta el tema de la pandemia, cómo están los desalojos, el desempleo, cómo está el tema de la vulneración de los derechos humanos. Y bueno, entonces es muy importante poder tocar este tema con personas que están comprometidas con la migración venezolana, ¿sí? A ver. Bueno, estamos esperando que ella se pueda conectar nuevamente. Se había conectado, pero no sabemos qué pasó, ¿sí? Entonces ya le vamos a escribir para poder conversar, ¿sí? Para poder conversar con ella. Entonces, acá, vamos a ver. Me enviaron una solicitud. Aquí está. Es que se me... Aquí. Ya. Estamos enviándole la solicitud a la señora Elena Graterol. Ojalá pueda ya contestar y poder comenzar con esta entrevista, ¿sí? Sería muy importante. Ahí la tenemos. Señora Elena Graterol, ¿me escucha? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, voltee su cámara para poderla ver. Sí, voy a eso. Vamos a hacer una cosa. Coloque el teléfono en un sitio donde usted se pueda ver, ¿sí? Y me avisa por WhatsApp y la llamo. Aquí está ahí. Ahí está. ¿Sí? Ahí, por fin. Sí, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está? Muy bien, mijo. Muy Bien. Bueno, a quienes ustedes ven en pantalla conmigo es la señora Elena Graterol. Ella es miembro fundador de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador. Y con ella vamos a conversar acerca de la migración venezolana en este país, el cual obviamente no pasa desapercibido, que es una migración golpeada, a la cual de alguna forma se le han cerrado los accesos y las vías para poderse implementar o poderse desarrollar libremente en el Ecuador. Elena Graterol es licenciada en Educación Especial, tiene un posgrado en Gerencia Educativa y además de eso es una educadora de formación y convicción, ¿sí? Sí. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias por preocuparte por nosotros. No, gracias a usted por tomarse la molestia de poder aceptar nuestra entrevista, de verdad. Aquí en Ecuador hay muchas cosas que decir. ¿Qué hay que decir en Ecuador? ¿Qué hay que decir? ¿O qué no se ha dicho? A ver, por acá lo puede decir todo. Bueno, ¿tú sabes por qué no se ha dicho? Porque la mayoría de los que hablan de la migración son políticos. Claro. Y cuando los políticos hablan,
hay lo que se llama el discurso políticamente correcto. ¿El discurso de usted no es político? No, para nada. Mi discurso es el que vive el migrante dentro del Ecuador, porque soy parte de ello. Más allá de que sea fundadora de una asociación, soy migrante, soy venezolana, y por lo tanto, tal vez el impacto es de la situación actual a unos les afecta más, a otros no, a otros les afecta menos, pero todos de alguna manera estamos siendo afectados. Señora Elena, una consulta. Dígame. ¿Usted se siente desprotegido en el Ecuador como migrante por la Embajada de Venezuela? Sí, definitivamente ¿por sí. qué? ¿Quién es el embajador de Venezuela en Perú? Bueno, tú sabes que en Ecuador hay un fenómeno, ¿no? Aquí hay una situación particular porque tenemos dos embajadas. No. Tenemos la embajada representada por el oficialismo o por el gobierno de Venezuela, por no darle ninguna categoría, por el gobierno actual, y entonces ellos obviamente todavía permanecen en las sedes consulares. Ellos son los que emiten pasaportes y son los que hacen los trámites migratorios. Ok. Entonces, digamos que de alguna manera ellos todavía son embajadas. Claro. Pero además de eso tenemos los representantes del gobierno representado por el señor Guaidó, que son unas embajadas paralelas que tienen mucha intención. ¿Son embajadas paralelas o son ficticias? Pues yo las llamo paralelas. Entonces, fíjate tú, Carlos, ¿cuál es el tema de la embajada paralela? Tienen muy buenas intenciones. Hasta ahí se quedó. Hasta ahí nos quedamos. Ellos no tienen ningún accionar, no hay nada que tú digas, yo me siento representada por este embajador. El actual embajador, el señor Héctor Quintero, lastimosamente ni siquiera está en Ecuador. Tengo entendido que él reside en Cuenca, pero no se encuentra en el Ecuador en este momento. A él lo agarró la cuarentena en Estados Unidos y allá está varado, intentando hacer algunas conexiones con las organizaciones sociales como nosotros, pero hasta ahí, pues, como te vuelvo y te repito, lleno de buenas intenciones. Tal vez lo hizo el señor de Sola y tal vez los que vengan. Pero mientras el que está en la actualidad no esté en Ecuador, no está viviendo la penuria que está viviendo el venezolano. ¿Y cuáles son esas penurias, señora Elena? ¿Cuáles son esas penurias? Bueno, te voy a hablar. Tú sabes que yo estuve viendo tu programa sobre las emociones. Okay. Qué bueno. El cual te felicito, me gustó muy bueno, estuvo Qué muy bueno. Muchas gracias, de verdad. Muy interesante. Y yo decía, fíjate tú lo que pasa con esta pandemia, que le ha quitado la careta a más de uno en cuanto a emociones. Y no estamos en carnaval. Y no estamos en carnaval. ¿Por qué? Porque fíjate tú que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, ha prevalecido el egoísmo, la insensibilidad, la calidad humana. O sea, es decir, la gente se ha quedado vacía. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un tema de desalojos terrible. Okay. La gente está prácticamente en situación de calle, buscando un refugio, que de paso están colapsados, buscando quién le dé un cuartito en su casa para estar mientras ve a ver qué hace. Okay. Tenemos el tema de la gente que está frente a la Embajada de Venezuela, que eso es un tema aparte que pudiéramos conversar. Claro. Está el tema del desempleo, porque ahora con una supuesta ley humanitaria que ha sacado la Asamblea Ecuatoriana, esa asamblea para nada beneficia al inmigrante. ¿Por qué? Porque allí está, sí, ciertamente sí dice que está prohibido el desalojo por temas de deudas de arriendo, pero eso no se hace efectivo. La gente se cansa de llamar a la Defensoría, y la Defensoría lo que más está haciendo es receptando denuncias. Hasta ahí. Mientras tanto, la gente llega, el dueño de casa con el policía y te ejecutan el desalojo. Es decir, ni siquiera los funcionarios policiales están tomando en cuenta el tema de derechos y mucho menos una ley humanitaria. Ahora bien, señora Elena, una consulta. Y en ese sentido,
¿Cuántos casos ustedes han reportado, por ejemplo, de desalojo? Por ejemplo. Mira, a nosotros nos llegan diariamente nos llegan al menos 20 casos de desalojo. Diariamente, wow. Diariamente. Algunos se logra mediar porque el asesor legal de la asociación, que está por la otra cuenta, él hace la mediación. Con algunos se logra mediar con el dueño de casa, con otros no. O sea, con otros definitivamente ellos dicen o me pagas el arriendo y te vas. Entonces, hay un tema muy complejo porque ni la embajada, tenemos 2 embajadas y ninguna de las 2 está protegiendo al venezolano en temas de desalojo. Y eso sin decirte los millones que le están entrando al Ecuador y que le han entrado al Ecuador por temas de migración que no sabemos dónde están. ¿Cuántos millones? ¿De cuánto estamos, diríamos nosotros en el Zulia, cuánto billullo? Bueno, fíjate tú que el señor Lenín, con el respeto que se merece por su investidura, él declaró en una cadena nacional ayer que él ha gastado al menos $500 millones en la migración venezolana. Y entonces yo digo, yo te voy a decir como dicen aquí, chuta. Chuta. ¿En dónde está eso? ¿En dónde está ese dinero? ¿En qué lo ha invertido? ¿En qué lo ha gastado? ¿En qué? Porque yo tengo 6 años viviendo en el Ecuador y todavía no he visto lo primero que el Ecuador, yo diga, tengo cosas que resaltar buenas del Ecuador. Estoy hablándote del gobierno, okay, más no de la gente. De eso estamos claros. Sí, tenemos que aclararlo para que no se sientan la sensibilidad de la gente. Tengo muy buenos amigos ecuatorianos, muy buenos, pero lamentablemente tienen un gobierno desastroso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Recientemente declararon haber recibido $6 millones de dólares por donación, en calidad de donación. No fue una deuda del Ecuador para la migración venezolana. No sé dónde están. Yo quisiera que el señor Lenín Moreno me diga a mí, Elena Graterol, olvidándome de que soy de una organización civil, a una migrante venezolana, que me diga dónde está ese dinero. ¿Dónde están los $500 millones de dólares que él dice que ha gastado en la migración venezolana? Cuando yo te voy a decir a ti una cosa, Carlos, la visa más cara de América Latina la tiene el Ecuador. La visa más cara, que déjame decirte, a raíz de julio del año pasado, cuando se suscribió la amnistía migratoria, fue que bajaron a $50 la visa. Okay. Y eso, con una cantidad de requisitos que no todo el mundo cumple. Entonces, el tema es complicado, porque entonces yo digo, fíjate tú, eso soy yo, que no soy administradora pública y soy me gusta más ayudar que otra cosa. Pero si el señor Lenín está viendo el tema de los desalojos, ¿por qué no hace un programa social dirigido a los migrantes para revisar el tema de los pagos de arriendo? Porque la migración no solamente en el Ecuador, yo le voy a responder, porque la migración no solamente en el Ecuador es buena para esto. Pero cuando se toca colocarle la mano en el corazón para atender a los migrantes que están en situaciones de vulnerabilidad, para eso no sirve la migración. Eso es una realidad. No, y lamentablemente, mira, el migrante venezolano, si no fuera por las organizaciones sociales, estaría totalmente solo, estaría desprotegido. Nosotros como organización hacemos un esfuerzo sobrehumano porque nosotros no tenemos partidas, nosotros no tenemos recursos económicos, nosotros lo que hacemos es pedirle a la gente y con eso reunimos dinero, vamos, compramos, tenemos como aliado al Banco de Alimentos que gracias a Dios nos da muy buen precio para comprar y nosotros estamos al menos en el mes, estamos ayudando al menos 300, 400 familias al mes, pero eso no es nada. O sea, eso no es nada. Hablando en términos de que en el Ecuador hay más de 350,000 migrantes. Venezolanos. Y eso yo lo pongo en duda en el tema de que hay mucha gente que ha pasado por las
fronteras porosas y no ha hecho sus controles migratorios. Es decir, que esas estadísticas están ahí, que yo diría con dudas. Con dudas. Entonces, pero fíjese algo. Ustedes, por ejemplo, como asociación civil, señora Elena, ¿ya? ¿cuál es la ayuda, por ejemplo, que le están prestando, aparte de mediar, para que no sean desalojados, para que podamos cerrar un poco este tema? ¿Cuál es la ayuda que ustedes le están prestando como asociación civil de venezolanos en Ecuador a los migrantes que están en esta situación? Es decir, sí, se logra mediar, pero con quienes no se logra mediar, ¿qué pasa en ese caso? En algunos casos ellos mismos buscan amigos y familiares que les puedan recibir en su casa de manera temporal. A otros le hemos ayudado a conseguir refugios para que puedan ir a los refugios. Y la otra forma es la ayuda humanitaria, porque durante la pandemia eso es a lo que nos hemos abocado, ¿no? A la parte de la ayuda humanitaria en el entendido de que la pandemia ha traído una crisis económica. Si la gente no sale a trabajar, no produce, pues ¿cómo haces para comprar? Y los poquitos que pudieran haber tenido ahorrado antes de la pandemia, eso ya se acabó hace rato. Hace rato. Entonces nosotros tratamos en lo posible de ayudar con el tema de los kits de alimentación. Pero como vuelvo y te repito, nosotros tenemos una capacidad muy limitada. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos. No, tenemos, si por lo menos dentro de toda esa cantidad de millones que se hablan, que parecen caraotas que estuvieran contando. O los granos del arroz. Claro, los granos del arroz. Sí, entonces, si con eso el gobierno ecuatoriano hiciera un programa con las organizaciones sociales, pudiéramos llegar a más familias. Definitivamente pudiéramos llegar a más familias. Estamos conversando con Elena Graterol, quien es miembro fundador de la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador. Con ella estamos hablando acerca de la situación actual de nuestros migrantes venezolanos en Ecuador, todo el país, en todo lo que tiene que ver el territorio nacional ecuatoriano. ¿Y cómo está la situación? En principio, para quienes se están conectando, hablábamos acerca de la vulneración de los derechos humanos. Eso quiere decir el tema de los desalojos, que pasa en Ecuador, pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en Chile, y realmente no tenemos quien nos pueda defender. O sea, no es que en Ecuador no hay, no, es que en ningún lado hay quien nos pueda defender. Ahora bien, hay una realidad que en el Ecuador no escapa acerca del pedimento de vuelos humanitarios. ¿Cómo está eso, señor? Ustedes como asociación civil están enterados de esto. ¿Se les va a dar vuelos humanitarios? ¿Se les va a permitir regresar a Venezuela? ¿Cuántas personas están en la embajada solicitando este beneficio? Ya. Bueno, con el tema de los vuelos humanitarios, eso es una cosa bien compleja, ¿verdad? Porque eso no depende sino de la embajada, digamos, legal. Porque si es la embajada del gobierno de allá, pues es la legal. Cuando uno le explica la situación política a un extranjero de Venezuela, o sea, ¿Tú entiendes? ¿no entiendes? Imposible. No, esto solamente lo entendemos los venezolanos. Así es, tal cual. Qué desastre, de verdad. Entonces, fíjate tú, eso depende estrictamente de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente que llegó a las puertas de la embajada? No todos, no son de Quito, te cuento. Ni siquiera son de Quito. La mayoría son personas que se han venido de otras provincias para Quito a pernoctar en espera de un vuelo humanitario. Según tenemos informaciones, ¿verdad? Porque obviamente no hay una información oficial. Eso también es verdad, porque como ellos son tan misteriosos, dignos representantes de su gobierno son tan misteriosos, pues entonces no hay una información oficial. Entonces se dice que están generando unas listas, que están gestionando con Conviasa, pero el tema es en que las personas que están permitiéndole supuestamente poder viajar son personas que ya tengan una prueba comprobada de que no están contagiadas. Entonces, el procedimiento no es tan breve como la gente piensa, ni tan fácil,
porque aparte de eso hay un número para poder abordar el avión, no puede ir al avión completo porque la gente tiene que llevar las distancias y no sé cuál. Entonces se ha vuelto tan protocolar este proceso que la gente ha decidido emprender el camino desde la Embajada de Quito hasta Rumichaca. Claro. Rumichaca tú sí sabes que es Claro, la frontera norte. con Colombia. Con Colombia. Entonces la gente en espera de eso, porque el frío de Quito a las 2 de la mañana no debe ser nada sabroso para estar en la puerta de la embajada. Claro. Porque aquí la temperatura te puede llegar hasta 5 grados. Entonces la gente ha emprendido viajes hasta la frontera. ¿Cómo van a pasar? Tampoco lo sabemos. Porque tengo entendido que algunas organizaciones estaban pidiendo unas rutas humanitarias, que tampoco se logró. Porque ciertamente, y es comprensible, por lo menos en el caso del ACNUR, es comprensible que si el país está en cuarentena, no están permitidos los viajes interprovinciales, ni está permitido el paso de frontera, es lógico que las organizaciones internacionales en eso se repleguen. Y yo en eso lo puedo comprender. Pero el tema teniendo 2 embajadas y ninguna hace nada. La gente sigue allí. Un buen grupo. Eso ha mermado por lo que te digo de que la gente ha emprendido el viaje, pero sigue un buen grupo de personas todavía pernoctando en las puertas de la Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan por acá. Nos dicen, mira, saludos a la señora Elena desde el equipo de Venezolanos en Positivo. Un abrazo, Elenita, siempre preocupada por los demás. Dice, bueno, Elena es una persona que siempre busca ayudar. Muchos mensajes positivos para usted. Gracias, señora Elena, por toda la ayuda que nos brinda. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, hay una situación, miren, hay una situación que el año pasado, creo que fue el año pasado, que despertó el interés de mucha gente. Un niño fue violado en un jardín, un niño venezolano, la mamá fue a colocar la denuncia, no le aceptaron la denuncia porque no tenía papeles, ¿sí? Eso fue un hecho notorio, público. Sí, ahora bien, en este caso, por ejemplo, si un inmigrante venezolano, ¿ok?, que entró de manera ilegal al Ecuador, como muchos, como muchos, sí, como muchos, sí. Va a ser desalojado por incumplimiento de pago del arriendo. ¿Ya? Ahora bien, hay unas medidas de protección del gobierno para estas personas indocumentadas. No, del gobierno no, pero te voy a explicar 2 cosas. En cuanto a derechos, y yo trato de hacérselo saber a la gente, lo converso mucho para que la gente se informe. En cuanto a derechos, los derechos no están sujetos a tu estatus migratorio. Okay. Los derechos son... Tus derechos no dependen de tu estatus migratorio. Tus derechos dependen porque yo soy Elena Graterol, vivo y existo. Punto. Eso me da solamente, eso por ser, tengo derechos. Eso es a nivel internacional. Eso lo dicen las convenciones internacionales. Entonces, ¿qué pasa? La desinformación de la gente, y cuando a mí me llaman, ya muchas veces ya están desalojados. Señora Elena, me desalojaron. ¿Y por qué no me avisó antes? Porque uno entonces les dice esto. Dice, mire, usted tiene derechos. Ahora, supuestamente, se aprobó una ley que todavía no se ha dado el ejecútese, que se llama la ley humanitaria, que salió recientemente. Esa ley tiene está establecido la prohibición de desalojo por temas de deudas de arriendo. Pero una cosa es que exista la ley y otra cosa es que se haga cumplir. Son 2 puntos distintos. Lamentablemente, y te voy a decir una cosa, si algo hay que saber del Ecuador es que tiene unas leyes espectaculares. La Constitución del Ecuador es hermosa, garantista de la primera letra hasta la última. El problema está en la ejecución. No se cumple. Yo vi desde la ventana de mi casa, de mi departamento, que justamente da a una autopista, cómo agredían a los vendedores informales, que en su mayoría son venezolanos. La policía llegó como, yo dije, bueno, ni al Chapo le llegan así. Eso eran unos convoy, unas cosas, y no llegaron a persuadirlo, porque si yo te vengo a persuadir, te digo, mira, Carlos, no puedes estar aquí, retírate. Claro. No,
Llegaron fue con el rolo en la mano, agrediendo a los vendedores ambulantes, los persiguieron por todos lados, los hicieron sentarse, les tomaron una foto y después los dejaron ir. Entonces salió por la televisión diciendo que estaban entregando comida. Entonces fíjate tú el tema de la manipulación de todo esto. Entonces, el tema de derechos en Ecuador es un tema bien complicado. Te digo, yo pertenezco al Consejo de Protección de la Mesa de Movilidad Humana, protección de derechos, en la Mesa de Movilidad Humana. Y uno de los temas justamente es ese. El Ecuador tiene leyes que si se ejecutaran fueran un paraíso. El problema que tenemos es de ejecución y los primeros que vulneran aquí derechos son los funcionarios públicos. Tú te vas a una oficina de migración y eres tratado como si fueras un delincuente. Las oficinas de migración, que se supone que son personas formadas para tratar a un migrante, personas formadas en derechos humanos y personas sensibles. Porque el tema no es solamente ir a hacer un trámite, el tema es ser atendido y que la gente te pueda dar una respuesta a lo que tú estás buscando. Entonces, el tema... Siga. Entonces, no, lo que te iba a corroborar eso. Entonces, el tema de la vulneración de derechos, aquí comienza desde el Estado. Claro. Porque comienzas en la oficina. Y cuando alguien le dice, la llaman, señora Elena, o llaman a la asociación, miren, me quieren echar, tengo 1 mes y medio que no trabajo, me quieren echar de mi casa, ¿cuál es la recomendación que ustedes le dan a esa persona? O los pasos a seguir. Bueno, ¿qué es lo primero que yo le digo? Lo primero que hago es que le comparto la información que hay con respecto a la Defensoría. Okay. Todas las recomendaciones que da la Defensoría. Y lo que sale aparte de lo de la nueva ley humanitaria. Les paso esa información, le digo, miren lo que hay aquí. Segundo, nunca le digas al dueño de casa que no le vas a pagar. Pero llega a un acuerdo y dile, mire, usted sabe que no estamos trabajando, vamos a buscar un acuerdo y en la medida en que empecemos a generar, yo le empiezo a pagar. Es una manera de mediar con el dueño de casa antes de imponer la ley. ¿Por qué? Porque se supone que uno toca la sensibilidad de la gente. Claro. Cuando tú tocas a la condición humana, la gente, por lo menos yo, gracias a Dios, yo no tuve problemas con la casera de mi apartamento. Ella misma llegó y me dijo, primero, ocúpese de tener comida, no se descapitalice, tal y qué sé yo. Sin embargo, uno hace el esfuerzo por no atrasarse en temas de arriendo, porque si no, después se te vuelve impagable. Claro. Entonces, ¿qué es lo correcto? Vamos a mediar. Pero obviamente hay gente, como yo les digo, hay gente que vive del arriendo. Entonces, el que vive del arriendo y está esperando su pago, le cuesta mucho entender que tú le vas a pagar después. Entonces, el problema del migrante en el Ecuador y probablemente en muchas partes de Latinoamérica son programas de atención al migrante. Aquí existe Hayas, está la ACNUR, está el Consejo Noruego, están varias organizaciones internacionales, que son agentes internacionales que reciben partida para la atención de los migrantes. Entonces, bueno, obviamente yo no sé cuánto reciben, pero sí de alguna manera yo siento que hacen mucho esfuerzo para poder atender. De hecho, a nosotros nos llama gente remitida por el Hayas. El Hayas tiene partida y nosotros no. Sin embargo, y esas organizaciones sí manejan recursos de la ayuda financiera internacional. La ACNUR, todas esas instituciones. Eso es lo que te estoy diciendo. El Hayas maneja recursos claro. de las organizaciones internacionales, nosotros no, y a nosotros nos llega gente. Ustedes se han comunicado, señora Elena, estamos conversando con Elena Graterol para quienes se están conectando. Ella es miembro fundador de la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador. Y estamos conversando acerca de este tema sobre la migración venezolana, porque, o sea, pareciese que el migrante venezolano hoy día es un problema. O sea, si ya nos catalogaban como un problema antes de la pandemia, hoy día somos un problema más grave para los gobiernos en el país que nos encontramos, ¿sí?
Entonces, Cuando venían a gastar dólares, nadie se acordó de eso. bueno, imagínense. Mire, por acá le pregunten, Carlos, quiero saber, no, porque le tenía otra pregunta, pero vamos a leer algunos mensajes. Aquí dicen, Carlos, quiero saber sería el derecho o si existe algún amparo para la mujer que da luz en el Ecuador. El Ecuador otorga la nacionalidad al niño. Ok. Al niño, porque nace en territorio ecuatoriano. Es decir, los niños que nacen en el Ecuador no son apátridas, Ok. son niños ecuatorianos nacidos en el Ecuador. No otorga de manera directa ningún beneficio a la madre. Sencillamente que se requiere o desea obtener la residencia permanente o desea más adelante tener la nacionalidad ecuatoriana, debe hacer los trámites como cualquier hijo de vecino. ¿Oye? Pero por aquí como que me fui, yo no sé qué pasó. Yo la estoy escuchando. Ah, ya. Pero no Entonces, no la veo. Sí, por eso te estoy diciendo, no sé qué para dónde me fui. Bueno, seguro. Ah, porque ya se movió la cosa Bueno, aquí. Estoy ahí otra vez. está. No se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Entonces. Ya. Entonces no, el niño sí, el niño es ecuatoriano y es amparado por el Estado ecuatoriano, pero la madre sigue siendo venezolana y si la madre desea en el tiempo, a corto, mediano, largo plazo, desea tener dos cosas, o residencia permanente o nacionalidad ecuatoriana, debe hacer su trámite. Mire, yo le voy a decir algo, y quizás usted me diga, pero ¿cómo te enteraste? Usted sabe que uno hace un trabajo para poder preparar las entrevistas. De investigación. Sí, miren, la señora Elena, con quien yo estoy conversando hoy día, tiene 6 años en el Ecuador, es miembro fundador de la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador. Yo creo que el primer migrante que llegó a Ecuador fue Bolívar, y después llegó la señora Elena. No había más migrantes. Algo así. No había más migrantes venezolanos en el Ecuador. Entonces, llegué al Ecuador. Conseguir. La señora Elena. Cuando yo llegué al Ecuador, conseguir un venezolano en la calle era rarísimo, te cuento. Bueno, igual yo pasaba creo que en muchos países, pero fíjese algo, la señora Elena, a través de la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador, realizó un mapeo, un estudio sobre cuántos migrantes venezolanos había en ese momento en el Ecuador. ¿Cuántos estaban trabajando? ¿Cuántos estaban en situación crítica? ¿Cuántas madres con niños solteras estaban en el Ecuador? Y ese informe, y usted me podrá desmentir, lo agarraron gente política venezolana que hace vida en el Ecuador, que no sabemos con qué se mantiene. Viajan para acá, viajan para allá, nadie sabe cómo se mantiene. Y dijeron que ese informe lo habían hecho ellos. X personas. X personas. Sí, bueno, sí, así pasa. Así pasa. Entonces, para que ustedes vean y ustedes sepan, quienes están conectados, con quién estoy conversando hoy día. O sea, yo no estoy, es que la señora Elena yo no la saqué de no sé de dónde, no. Es que si alguien está enterada de la situación actual de los venezolanos en el Ecuador, es usted. Y al César lo que es del César. Gracias, Carlos, gracias. De verdad, ¿tú sabes cuál es el problema que ha existido? Que yo no soy egoísta. Es decir, como te dije en mi presentación, como tú lo dijiste en mi presentación, porque yo me presenté contigo así. Yo soy educadora por formación y por convicción. Entonces yo no soy egoísta con el conocimiento. Si yo sé algo, no tengo ningún problema en dárselo a otro, porque si la otra persona va a hacer buen uso de esa información, no me importa. Entonces, por eso pasan esas cosas, esa anécdota que tú contaste que fue hace tiempo, claro. Hace bastante tiempo de eso. Pasa tiempo. Pero sí pasa. Uno hace, fíjate tú, te voy a contar un poquito más reciente, una anécdota más reciente. Obviamente nosotros ya llevamos 5 años con la asociación de manera ininterrumpida y estamos a derecho, estamos registrados en el Ecuador como debe ser. Tenemos una base de datos infinita, sectorizada, con todas las condiciones que debe tener la base de datos, las personas con discapacidad, gente de tercera edad, enferma, todo.
Y a nosotros nos llaman muchas organizaciones, incluso internacionales, para pedirnos bases de datos. Wow. A decirnos, mira, ¿será que ustedes tienen personas con estas condiciones? Entonces yo le digo, te la tengo, pero, yo te la puedo suministrar. Pero ahí sí nos volvemos un poquito, tú sabes, egocéntricos, Claro. y le decimos, yo te la suministro, pero hazle saber a esa persona que tú estás llegando a través de No se lo nosotros. hacen saber. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber que la base de datos sale de Eso es nosotros. mentira. Porque nosotros, mira, yo tengo la capacidad, gracias a Dios, y bueno, bendito sea Dios que me he ganado el respeto, porque eso también tengo que decirlo con humildad, pero me he ganado el respeto de mucha gente. Y yo puedo pasar un mensaje de WhatsApp diciéndole a X, mira, necesito que me dejes esta información tuya, que es información personal. Carlos, necesito que me digas tu nombre, tal, tu edad, la fecha de nacimiento de tu familia, de lo con quien vive contigo. Y la gente me la da sin preguntarme ni para Claro, qué. hay un prestigio. Yo Hay le un prestigio. Hay una credibilidad y obviamente hay un respeto hacia su persona. Pero fíjese que usted me decía que en la que tiene todo por sector. ¿Cómo están las personas con alguna discapacidad? ¿Cuál es la atención que a ellos le están dando? Chuta, es muy complicado porque te explico. La gente con discapacidad, aquí existe algo que se llama ¿Ok? CONADIS. Muy A Venezuela. parecido a Sí. Venezuela. El nombre es bastante parecido, por Muy cierto, ¿no? parecido. Entonces, ¿qué pasa? Para tú recibir atención especializada, tienes que estar registrado en el CONADIS. Si tú, pero cuando tú vas al CONADIS, ¿verdad? A buscar registrarte para poder recibir la atención como beneficiario, te piden estatus migratorio. Claro. Entonces, mucha gente que no la tiene. Igual estaba pasando con las escuelas, te cuento, porque esa fue otra lucha que nosotros emprendimos, el tema de la educación. Aquí estaban pidiéndole pasaporte a los niños, sellos, no sé cuál, y empezamos a pasar escritos ante el Ministerio de Educación. El derecho a la educación no se vulnera porque tú tengas un estatus migratorio. El derecho a la educación es un derecho y el niño puede estudiar hasta sin documentos. Es más, la ley del Ecuador lo concibe también, lo tiene allí. Pero es lo que te digo, el desconocimiento de la ley hace un relajo. Estamos conversando con Elena Graterol, quien es miembro fundador de la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador. Miren, yo tengo muchas preguntas que hacer, pero pero si las personas que están escuchando, ¿no? Tienen preguntas, háganlas, ¿sí? Porque para mí es más importante que su duda sea resuelta, no la mía, porque yo estoy aquí en Chile, ¿sí? Entonces, correcto. Si usted tiene dudas, aproveche de hacer sus preguntas, ¿sí? Y nosotros le vamos a dar pasos para poderla ver. Dice acá, después de un proceso engorroso, te atiende un médico de 30 años y te dice, ¿te ves bien? Eso pasó en mi caso. Sí, mira, en serio, estatus migratorio para las personas con discapacidad. Parte de algunos mensajes, le ratificamos a la señora Elena, excelente persona, un gran trabajo, trabajadora, luchadora, ayuda a los más necesitados, parte pues de las personas que nos están escribiendo. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo están aquellos venezolanos? ¿Hay venezolanos infectados con COVID? ¿Usted tiene datos sobre eso, señora Elena? Y obviamente, ¿cuál es la atención que le están dando en el hospital? ¿Cómo es ese proceso? Mira, te voy a decir una cosa que de verdad lo estaba comentando en estos días. Sí, hemos tenido conocimiento de personas que han estado infectadas, pero es un número muy pequeño. Realmente, yo le decía a alguien en estos días, menos mal que con tantas cosas que nos pasan, al menos la plaga no nos está afectando tanto. En Guayaquil sí hubo un número importante de personas infectadas, porque obviamente en Guayaquil fue donde primero hizo... El brote. Fue la debacle, o sea, se devastó allá con el tema. Era imposible, no, en Quito ha estado un poco más controlado. Sin embargo, la mayoría de las personas que han estado infectadas han entrado en su cuarentena domiciliaria y muchas de ellas han podido salir sin ningún problema. Hemos sabido de personas que han fallecido. Por ejemplo, recientemente falleció un médico en Quevedo, fue el más reciente,
Y la mayoría de las personas que han sido infectadas, en su mayoría son de la costa, acá en la sierra, que es donde está Quito, hay en menor cantidad, pero no hemos sabido de casos graves. O sea, no hemos, Claro. es decir, el número de fallecidos por contagio de COVID no es mínimo, realmente es Ok. mínimo. Señora Elena, ahora, ustedes como asociación civil se han comunicado con la embajada para decir, mira, nosotros estamos atendiendo esta gran población, estamos atendiendo 400 personas, estamos entregando 400 mercados mensuales a nuestros hermanos venezolanos en el Ecuador. Ustedes han pedido ayuda de la embajada de Venezuela, de la ficticia, de la paralela o de la otra, pero en fin, Bueno, eso te iba a preguntar a cuál. sí, por eso, han ido o han tocado la puerta y ¿qué le han dicho? Chuta. Mira, lo que pasa es que fíjate tú lo que te decía, en el caso del embajador actual ni siquiera está en Ecuador. Okay. Ha hecho algunos intentos de enlace con las organizaciones y bueno, por lo menos eso, o sea, ha hecho los intentos de enlace. Por allí hay unos grupos de WhatsApp donde él está incluido, etcétera, etcétera, pero no hay más nada. Hasta allí no hay más nada, excepto unos huevos que nos dieron por ahí. ¿Cuál es el proceso de recolección de alimentos de ustedes? Bien importante, esa pregunta sí me gusta que me la hagas, fíjate tú. Nosotros, no vayan a pensar que todo preparado, ¿no? Yo estoy soltando. No, aquí lo que estamos es Aquí estamos conversando. conversando. Exacto, fíjate tú, nosotros inicialmente hacíamos las listas manuales, no estábamos porque era tanta la cantidad que, bueno, que todo lo estábamos haciendo era manual, aquí y allá, entre todos. Nosotros tenemos un equipo que se llama Red de Mujeres en Movilidad Humana, que es un grupo de mujeres que nos ayudan también con este trabajo. Además de eso, tenemos unos colaboradores distribuidos por toda la ciudad. Porque obviamente en tiempos de cuarentena cuesta mucho andar, movilizarse. Sin embargo, a mí me toca que ir a buscar los alimentos y bueno, y todo esto. Pero bueno, yo me protejo para todo. Entonces, fíjate tú qué hacemos nosotros. Nosotros tenemos una lista de personas sectorizadas. Aparte de eso, bajo el criterio de, primero que nada, discapacitados, enfermedades catastróficas. Aquí se le llama enfermedad catastrófica a la gente que tiene enfermedades graves. Enfermedades catastróficas, tercera edad, niños, niñas, adolescentes. ¿Ok? Entonces, tú sabes que hay un fenómeno que hemos encontrado últimamente que es de personas de tercera edad viviendo solos. Venezuela, sí. Ese es eso es un fenómeno que hemos descubierto en toda esta cosa de la pandemia. Wow. Porque anteriormente, pues parece ser que la gente, que no sé, bueno, todavía no he tenido la respuesta exacta de por qué está ocurriendo eso. Si es que los han ido dejando solos o porque ellos se han separado de los grupos familiares o esto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos recaudaciones bien por gente, porque siempre hay una persona caritativa y viene y nos da $20, viene y nos dan $50. Hacemos la recaudación, vamos al banco de alimentos, que es el que nos provee a menor precio, y con ellos nosotros podemos adquirir un número determinado, porque obviamente va a depender del capital. ¿Qué pasa? En algunos momentos nos ha tocado que incluso pedir una contribución al que está recibiendo el beneficio de la funda, $1, $2. Nos toca que a veces pedirlo, aun cuando no es determinante para recibirla. Eso también hay que dejarlo claro. Hay gente que me dice, señora Elena, no tengo el dólar, tome su funda. O sea, no es una condición, simplemente que le decimos, el que tenga la posibilidad de darnos aunque sea $1, porque ese dólar a nosotros nos sirve para seguir reinvirtiendo y seguir comprando. Okay. Y la lista que llevamos, esa lista va rotando. Hasta donde quedó este mes, ahí para la próxima quincena, porque lo hacemos 2 veces al mes, lo hacemos 15 y último. Okay. Más o menos. Ahora, pero solamente benefician a los que están en Quito o esta ayuda llega a nivel nacional. No, solo Quito. Ahí sí te tengo que decir, porque es que la capacidad es tan limitada que a duras penas atendemos a Quito. Okay. A duras penas. O sea, definitivamente necesitamos mucha gente que nos ayude, Carlos. Y a mí me gustaría aprovechar tu programa para eso. Decirle a la gente, a los empresarios, a la gente de buena voluntad, a la gente que puede, porque en Ecuador hay mucha gente que puede económicamente, que es solvente económicamente, que a nosotros, mire, medio que nos llega
puede tener la plena seguridad que eso le llega a otra persona convertida. ¿Ustedes son auditables? Claro, Qué totalmente, bueno. totalmente auditables. No tenemos ningún secreto. Ahora, pero si por ejemplo alguien le escribe, no sé si le ha pasado este caso, alguien le escribe de Guayaquil o de Pereira, alguien o de Rumichaca, por ejemplo. Es que tengo listas de todo el país. Wow. Tengo listas de todo el país. ¿Qué hacemos nosotros en este caso? Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, contactamos a las organizaciones en Guayaquil. Mira, esta persona, ya lo hemos hecho, ¿no? Mira, tenemos este grupo de familias para ver si lo incluyes en tus entregas próximas, porque nosotros sabemos que todo es por lista, porque es que es la única manera de llegar a la gente. Entonces, la lista de esta quincena, entonces, mira, puedes incluirme estas 3, 4, 5 familias. Por ejemplo, en Ibarra, hacemos los contactos con Hayas, en Santo Domingo pudiera estar el ACNUR. Entonces nosotros, dependiendo del lugar, contactamos a la organización que creemos le pueda ayudar. Sin embargo, también hay que decir que en los últimos tiempos están tan colapsadas todas las organizaciones que la gente me llama, mire, llamé al ACNUR y no me ha contestado. Tiene que esperar que le conteste. Claro. Es la única, o sea, no puedo hacer más, pues yo lo único que hago es derivarlos. Ahora, en este caso, porque obviamente la ACNUR atiende casos de refugiados, de inmigrantes, igual. Pero ¿usted sabe el número de refugiados que hay venezolanos en el Ecuador? ¿No sabe esa cifra? ¿O un aproximado? En la última estadística que dijeron que habían al menos 3.000 refugiados. Sí, pero el problema... ¿Qué beneficio tiene ser refugiado en el Ecuador? Ninguno. Ninguno. O sea, no tienes un beneficio extraordinario, te quiero decir. No es que es ninguno. Lo que no tienes es un beneficio extraordinario. Pasas a tener los beneficios que tiene cualquier otra persona. ¿Ok? Fíjate tú que aquí el tema de los refugiados es tan complicado, Carlos, que hay empresas que no te reciben la visa de refugio. Wow. No la reciben. Le tienen dudas a las personas que tienen visas de refugio. Les cuesta muchísimo, de hecho. Les cuesta muchísimo conseguir empleo. Wow. Específicamente esa parte. O sea, la parte de los refugiados, yo creo que es un poco por desinformación, bueno, como todo. Yo creo que es un poco de desinformación y hacerle saber a la gente que la visa de refugio es una visa normal. Ahora, cuando fue David Smolansky, quien es el comisionado para los refugiados e inmigrantes venezolanos en América, ¿usted pudo conversar con él? No. Bueno, casualmente yo vi la entrevista que tú le hiciste a Smolansky. Sí. Y yo dije, ay, tan bonito él. Tan bonito lo es Smolansky. Él es muy sangre ligera, ¿no? Y uno hace como que feeling con él muy rápido. Pero lamentablemente cuando él estuvo aquí en Ecuador, él fue y se presentó en un sitio, en un lugar donde hubo una reunión masiva. Él se dirigió a las personas, hubo preguntas y respuestas y hasta ahí, ya. O sea, no hubo ese trato directo con las organizaciones, porque él pudo haber hecho. ¿Cuáles son las organizaciones? Y se lo voy a decir para que si lo llega a ver por tu programa después. Él pudo haber dicho, miren, las organizaciones de venezolanos vamos a reunirnos tal día a tal hora. Porque las organizaciones de venezolanos son las que tienen el contacto con la gente. Somos nosotros, la gente busca a las organizaciones venezolanas. Él pudo haber recibido muchísima información de ahí. Y él es el comisionado, más pudo haber hecho, pero lamentablemente estamos desprotegidos, pues desde todos los puntos de vista por donde lo quieras mirar. Y ahora, ¿cuál es la situación de quienes entraron ilegales de Ecuador? Su situación actual de muchos. Están esperando, va a haber una ley que los pueda regularizar. Bueno, va a haber una ley que los pueda regularizar. ¿Cómo está ese tema, señora Elena? Mira, tú sabes que ese es un tema bien interesante, porque la ley de movilidad humana en el Ecuador dice o establece que las personas se pueden regularizar con el documento de identidad con el que hayan entrado. Eso dice la ley, o eso está establecido allí. ¿Qué pasa con eso? Que con todos los procesos migratorios que ha emprendido Ecuador antes y después de la pandemia, o sea, eso no ha habido ninguna variación en eso, exigen el pasaporte.
Y tú y yo sabemos lo que cuesta Claro, conseguir un pasaporte. claro. Aquí en el Ecuador, en los últimos tiempos, estaba demorando entre 4 y 6 meses para llegar, pero tienes que tener $280 para eso. Entonces tú me dirás, entonces, si la ley de movilidad dice una cosa, ¿por qué en la práctica no se está cumpliendo? Porque las personas que han pasado, por ejemplo, que han ingresado con carta andina, que la carta andina te la pueden expedir con cédula Ok, ok. venezolana. Entonces, y ahora en el Ecuador, desde hace un tiempo para acá, la visa es virtual, te la pasan por correo electrónico, ya no te la estampan en el pasaporte. Ok. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el impedimento para que se cumpla lo que dice la ley? De que tú puedes regularizarte, que es el término apropiado acá en el Ecuador, que tú te puedes regularizar teniendo tus controles migratorios, porque en eso sí estoy de acuerdo, controles migratorios, es decir, tu sello de entrada con tu carta andina y tu cédula. ¿Cuál? O sea, no hay inconveniente para Claro. eso. Con la amnistía migratoria que está en curso desde el julio del año pasado, exigen el pasaporte. Entonces, la amnistía migratoria, entre comillas, yo la llamo así porque si tú quieres realmente tener una amnistía, vamos a darle acceso a todos que han hecho su control migratorio, aunque tengan cédula y no tengan pasaporte. Wow. Increíble. Entonces, y las personas que pasan por las fronteras porosas, eso es incontable. O sea, eso no tiene, eso, yo creo que eso ha superado en gran medida las estadísticas. Wow. Increíble. Elena Graterol, ella es miembro fundador de la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador. ¿Usted sabe cuánta plata han recibido las organizaciones, el gobierno de Ecuador para la migración venezolana? ¿Tiene un estimado? Ya teniendo en cuenta que el presidente Lenín Moreno dijo que el gobierno del Ecuador ha gastado $500 millones en la migración venezolana. Bueno, yo me atrevería a decir que si el señor Moreno tuvo la ligereza de decir que ha gastado $500 millones en la migración venezolana, quiere decir que ha recibido el doble. Porque no creo que haya gastado el 100 neto en la migración. Claro. Aparte de eso, que a mí me gustaría que el señor Moreno o sus colaboradores nos digan a los venezolanos en qué se ha invertido. Porque no sabe en qué se ha invertido. Por ejemplo, su asociación civil, la que usted representa, no tiene idea en qué se ha invertido la plata que dice haber gastado el gobierno de Ecuador en la migración venezolana. Pues sinceramente te digo que no sé. No la sabemos. No sabemos porque en ningún momento se ha implementado ningún programa de ayuda para los migrantes, en ningún momento se ha implementado ningún trámite que no tenga costo. Aquí todo en Ecuador, por lo menos, como te decía, la visa tiene costo y las visas más caras. Mi visa me costó $500 hace 6 años. Hace 6 años. Ahorita ahorita con la amnistía es que bajó a 50, con toda la cantidad de requisitos que eso implica. ¿En qué la gastó? Porque la verdad es que el migrante venezolano en el Ecuador, particularmente en el Ecuador, bueno, y debo sumar un poco el tema de Perú. Debo aprovechar que de todas maneras, en algún momento puedas conversar con alguien del Perú. Pero en Perú conversamos con el embajador hace semana y media. Sí, pero eso yo te dije a ti que no entrevistes políticos. Esos no dicen la verdad. Pero es la fuente gubernamental. ¿Cómo puedo hacer yo? Mira, en Perú la gente está, igual que aquí en la embajada, allá están en la Plaza Mayor, que llaman allá la Plaza Mayor, en Lima, pernoctando en las calles por los desalojos. Y hay más gente desalojadas en Perú que aquí en Ecuador. Eso también es verdad. O sea, Perú está viviendo una tragedia. Entonces, el tema está en que el señor, por lo menos en el caso de acá de Ecuador, el señor Moreno dice haber gastado esa cantidad. Chute, no sé, me gustaría saber en qué. Mínimo que me diga, mire, se gastó en esto. Y yo le digo, en esto. Ah, bueno, está bien, pues. Ajá, para que
pero no sabemos en qué, porque aquí ustedes no han pedido que se haga contraloría de eso, que muestren los gastos o un informe o una memoria y cuenta. Bueno, pero fíjate tú cómo es el Estado. Se supone que las organizaciones internacionales que han hecho esos desembolsos al Estado ecuatoriano deberían pedirle las auditorías. Me imagino que ellos son los encargados de auditar. Los embajadores que tenemos dos, ellos serían los encargados de solicitar esas auditorías. El único país que tiene dos embajadores en diversas naciones en el mundo es Venezuela. Eso no lo tiene nadie. Bueno, y que ninguno sirva. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, porque igualmente no vienen desde ya del... Entonces, el punto de origen no sirve el punto de llegada. Entonces, fíjate tú, entonces si el señor, el tema del migrante venezolano en el Ecuador está llegando a condición de mendicidad. Claro, wow. De mendicidad. Entonces, ¿en qué? Yo sigo preguntándomelo y el señor Moreno, ojalá llegue a ver esta entrevista o alguno de sus colaboradores llegue a verla y nos diga a los venezolanos en qué invirtió 500 millones de dólares, porque todavía no lo sabemos. Tú sabes lo que, eso como, ese yo digo, no entendí. O sea, me quedé como que no entendí. Wow. Ustedes saben que esta entrevista yo la voy a dejar colgada en Instagram, y las personas que están acá, que nos están viendo, cuando esté colgada, pueden etiquetar al presidente Lenín Moreno. Lo pueden etiquetar todas las veces que ustedes quieran, para que sus asistentes de comunicaciones puedan ver y quizás puedan hacerse eco de esta información y que la cosa pueda cambiar. Claro, claro, porque es que el tema está ahí. O sea, lamentablemente me pareció una ligereza de que el señor Moreno se llene la boca diciendo una cantidad de esa envergadura y nosotros los venezolanos, que somos supuestamente los beneficiados, no sepamos en dónde está. Mire, porque se supone que... Aquí le dicen, sí, estoy en Perú, es lo que se evidencia día a día, más casos por xenofobia, desalojo, y nadie dice nada. Esto pasa en Perú y está pasando en muchos países de la región. Señora Elena, tenemos... Mira, el tema de tú sabes que algo que está diciendo el señor de Perú, el tema de la xenofobia. Grande. ¿Qué calamidad? Es una calamidad, ¿oíste? Es una calamidad el tema de la xenofobia aquí en el Ecuador. Porque cuando yo llegué, te voy a hacer un recuento rapidito, Carlos. Tenemos 2 minutos. Nos quedan 2 minutos en Instagram. Si usted lo desea, se acaba la transmisión y nos volvemos a conectar. Ah, bueno, ok. Fíjate que cuando yo llegué, vamos a tratar si en 2 minutos lo hacemos. Cuando yo llegué hace 6 años, la mayoría de las personas que emigraban para ese momento eran profesionales o son profesionales. Por lo tanto, esas personas no tuvieron ningún problema, y lo digo porque fue mi caso también, en incorporarnos al campo laboral. Y obviamente en ese tiempo la gente venía con algo de dinero porque uno venía como más programado, más organizado. Okay. Obviamente en la diáspora es distinto. ¿Por qué? Porque la diáspora fue una migración desordenada porque el tema de la gente era huyendo. No era una migración por migrar, sino una migración por huir. Claro. Obviamente el que llegó sin dinero, prácticamente con una mochila a cuesta. Entonces ese no le gustó al Ecuador. Ese no traía dinero. Claro. Entonces, ese es algo breve que te quería comentar. Señora Elena, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en La Voz del Inmigrante. De verdad que gracias. Vamos a ponernos de acuerdo a ver si la podemos repetir la entrevista en 21 días, en 30 días, y poder ya dar un balance también más amplio sobre toda esta situación. ¿Le parece? Sí, seguro, claro que sí. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias nuevamente por habernos mirado desde Chile hasta acá, haber lanzado tu mirada hasta acá, porque de verdad que necesitamos hacernos, primero que nos escuchen y segundo que nos vean. Nos han invisibilizado a los venezolanos, incluso desde el gobierno. Por allí hay un tema de organizaciones de Latinoamérica que después podemos comentar acerca de eso, que se están uniendo. Muchas gracias, señora Elena. Ahí escucharon a Elena. A ti, Elena Graterol, miembro fundador de la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador.
Se les quiere de corazón. Gracias a ustedes por participar, gracias a ustedes por ser fiel con la voz del inmigrante. Y la invitación es para que nos conectemos todos los días a las 8 de la noche, hora en Chile, 7 en Ecuador, 7 en Colombia, 7 en Perú, 7 en Panamá, 8 en Venezuela. Se les quiere, ya saben, subimos esta entrevista y etiquetan al presidente de Ecuador. Chao, chao.